qué podemos hablar del síndrome de mala absorción? Básicamente vamos a definirlo como una dificultad para absorber o para incorporar nutrientes desde el tubo digestivo, ¿sí? Y hacia nuestro torrente sanguíneo, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Que puede haber alteraciones, ¿dónde puede haber alteraciones? A nivel de la mala digestión intraabdominal, defectos en la absorción. Déjalo abierto la puerta de la. ¿Está abierta esta puerta? Está cerrado. Déjalo abierto. Vamos a tener alteraciones básicamente a nivel de la luz del intestino, alteraciones a nivel de las células intestinales y puede haber también alteraciones a nivel de la circulación. Es decir, una vez absorbido el nutriente, no puede llegar al torrente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Para generar mala absorción, una alteración de la asimilación de nutrientes, tiene que haber una reducción considerable de la superficie de la luz intestinal, más o menos del 80 a 90%. Es decir, tenemos que tener un déficit extenso, una alteración extensa de la luz intestinal para dar manifestaciones de mala absorción. ¿Por qué se produce? Tenemos que acordarnos de algunas cosas, básicamente, de cómo es la fisiología de la absorción, ¿sí? La fase nominal o la fase de digestión tiene básicamente la parte inicial, que es la digestión, y posteriormente la absorción. ¿Qué es la digestión? Es la transformación de moléculas complejas o grandes que básicamente están dentro de los alimentos, degradarlos hasta componentes sencillos que pueden ser absorbidos a nivel de la luz intestinal por las células de la intestinal. ¿Qué tenemos que acordarnos? Los carbohidratos complejos deben ser absorbidos como monosacáridos, las proteínas como mono, di y tripéptidos, y las grasas como ácidos grasos. Si nuestro organismo, nuestro tubo digestivo, no llega a degradar las moléculas gigantes y la convierte en monosacáridos, mono, hasta tripéptidos, ácidos grasos, nuestro intestino no va a absorber ese carbohidrato. ¿Qué va a pasar si no absorbemos carbohidratos? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué consiste la dieta, muchachos, para bajar de peso? Baja de peso. Si no hay absorción de proteínas, va a haber un embarazo, una desnutrición proteica. Y si no hay absorción de grasas, ¿qué se va a manifestar en el organismo del paciente? ¿O qué va a manifestar principalmente? Esteatopenia, ¿no? Ese es el color amarillento, ese es el color de olor fétido, gotas de grasa. Esta es más o menos parte de la absorción que se da a nivel de la mucosa, que tenemos que acordarnos la cantidad de líquido que llega hacia nuestra luz intestinal. De la dieta, de lo que ingerimos diariamente, más o menos es 1,5 litros, ¿sí? Todo lo que segrega nuestro organismo, sales biliares, saliva, contenido pancreático, la secreción gástrica, más o menos son 8 litros a nivel de duodeno distal. Y todo este líquido debe absorberse de un porcentaje alto hasta dejar un remanente de 1 litro, que es lo que va a llegar a nuestro intestino. ¿Qué pasa entonces? Básicamente todo el líquido que se libere, que se secreta por el estómago, por los alimentos y que se segrega a nivel de la luz duodena, básicamente el 98%, si no es más, se absorbe y queda solamente 1 litro, y básicamente ese litro restante se absorbe a nivel de la luz de color, de la luz intestino grueso, y más o menos solamente queda 250 de líquido al momento de la defecación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que acordarnos? ¿Cómo son las vellosidades intestinales? Acuérdense que las vellosidades intestinales permiten ampliar la superficie de absorción. Tenemos las células Goblet, tenemos las células absortivas que están a nivel de las vellosidades, tenemos las células críticas y tenemos las células de Panel. Todo esto que permite mejorar la absorción, y también tenemos un mecanismo de defensa que va a evitar que ingresen bacterias o que ingresen algunas sustancias que nos pueden causar enfermedades. Miren los pliegues. La superficie luminal está adaptada para la absorción de nutrientes. Lo que vemos son pliegues y repliegues, ¿no? Y miren cómo van. Pliegues circulares, más o menos 3 veces la extensión. Vellosidades, 30 veces, y las microvellosidades,
más o menos tenemos 600 veces una superficie de capacidad de absorción. ¿Qué otra cosa hay que acordarse? ¿Dónde se absorbe la mayoría de nutrientes? Acuérdense que el alcohol se absorbe un 20% a nivel de la mucosa gástrica. El resto se absorbe a nivel del intestino delgado, 80%. ¿Sí? ¿Qué más? A nivel del duodeno superior, calcio, magnesio y hierro son absorbidos, glucosa, vitaminas hidrosolubles y liposolubles, aminoácidos, grasas, agua, bilis y las vitaminas. Miren, toda la absorción, o la mayor cantidad, si no es el 100% de las sustancias que ingerimos, se absorbe a nivel de intestino delgado. ¿Qué se absorbe a nivel colónico? Principalmente agua y electrolitos. ¿Sí? Y puede absorberse a nivel del líquido terminal la vitamina B12, que es básicamente que tenemos algunos problemas con pacientes que tienen resección de esa zona, que van a ser anemias megaloblásticas, ¿no? Y acordarse, como les decía, la cantidad de líquido que llega al intestino más o menos son 8 litros, y a nivel de hilo terminal, donde empieza el colon, solamente llega 1 litro. Y para las deposiciones, más o menos 250 mililitros. O sea, una absorción bastante considerable, considerando el volumen de líquido que ingresa a nuestro organismo. Hay alteraciones que pueden presentarse también a nivel de la parte absortiva, una vez que ya está degradado el alimento y que se va a poder incorporar dentro de las células intestinales. La vía de absorción puede ser por vía sanguínea o por vía linfática. Acuérdense que por vía linfática principalmente viajan las grasas, ¿sí? Y por vía sanguínea viaja el resto. Los hidratos de carbono que consumimos, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, tenemos que degradarlos y convertirlos en monosacáridos, principalmente, que básicamente son los que van a poder ser absorbidos a nivel de la luz intestinal. Una vez absorbidos, son nuevamente incorporados y son almacenados como glucógeno a nivel del hígado principalmente. Pero básicamente lo que vamos a absorber es glucosa, galactosa, fructosa y sorbitol, que son los monosacáridos absorbibles a nivel de la luz intestinal. Los disacáridos y los polisacáridos no se absorben en ese tamaño de molécula. ¿Sí? La digestión de los carbohidratos o los hidratos de carbono se hace básicamente a nivel de la boca en la parte inicial, es decir, la masticación y la mezcla del carbohidrato con la saliva permite el inicio de la degradación de los carbohidratos y se completa a nivel del intestino delgado. ¿Sí? A nivel de la boca y la luz intestinal, gracias a la saliva y a la amilasa pancreática, van a poder ser degradados a la pancreatina. Los disacáridos se absorben a nivel de los enterocitos y principalmente los monosacáridos son los más fáciles de absorber. ¿Qué pasa a nivel del epitelio intestinal? La fructosa, por ejemplo, pasa a la célula epitelial o la célula intestinal por difusión facilitada y de ahí pasa al torrente sanguíneo. ¿Sí? Siempre es transporte activo, glucosa, galactosa y sodio, ¿sí? Entran a la luz intestinal y básicamente van a permitir el pasaje hacia el sistema venoso por el sistema porta. Acuérdense que todo lo que absorbemos, todo lo que degradamos va a viajar por el sistema porta al hígado. ¿Qué es el sistema porta? ¿Es arteria o vena? Son venas. ¿Sí? Acuérdense que la irrigación del hígado, el 80% de la irrigación hepática viene de la vena porta y el 20% restante de la arteria hepática. Es decir, todo este proceso se puede alterar si tenemos un paciente cirrótico. Si tiene un paciente con trombosis portal, va a pasar lo mismo, va a haber déficit de absorción de los nutrientes. ¿Sí? Pasa a circulación general mezclado o unido a una proteína. ¿Qué pasa con las grasas? Los triglicéridos son los lípidos más abundantes de nuestra anatomía y de nuestra dieta. ¿Sí? Los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol son los principales lípidos que podemos degradar. Nuestro organismo, de por sí, puede sintetizar la mayoría de los lípidos. ¿Cuáles son los lípidos esenciales? El ácido linoleico y el ácido araquidónico, que son los que tenemos que nosotros aportar al paciente o
nos tenemos que aportar con la nutrición. ¿Dónde se encuentran estos? Principalmente en pescados azules, ¿no? Que son básicamente un buen aporte de grasa, ¿no? ¿Cómo se hace la digestión de lípidos? Los lípidos se digieren en el intestino delgado gracias a la lipasa pancreática, ayudado por las sales biliares que van a permitir la activación de la lipasa, ¿sí? Los grupos o los glóbulos de grasa son unidos o son básicamente adheridos a algunas partículas que se convierten en micelas, y esto que va a permitir, gracias a la lipasa pancreática, nos va a permitir que puedan ser transportados e ingresados a las células intestinales, como monoglicéridos y ácidos grasos, ¿sí? ¿Dónde entran? Estas micelas que permiten hacerlos hidrosolubles, es decir, poder transportarlos hacia la luz intestinal. Los mezclan, los unen con una pequeña cubierta de agua, una capa de agua, y eso va a permitir que estas partículas puedan ingresar dentro del enterocito, todo básicamente por difusión, ¿sí? Y por exocitosis se excretan hacia los vasos linfáticos. Acuérdense que los lípidos viajan por el sistema linfático a torrente sanguíneo. Los lípidos entran en el enterocito gracias a las micelas, lo que les he comentado. En el interior se recubren de una proteína y pasan a los vasos linfáticos y son transportados como kilomicrones. Desde los vasos linfáticos pasan a la circulación general sin pasar por el sistema pórtico. Las grasas no viajan por el sistema pórtico, ¿sí? ¿Y qué pasa con las proteínas? Gracias a la pepsina que tenemos en el estómago, llegan a la luz intestinal degradadas por efecto de la proteasa pancreática y básicamente a nivel de la luz intestinal son absorbidos o incluidos en el citoplasma del enterocito como peptidasas citosólicas. Una vez que entran dentro del enterocito, pasan a circulación. Entonces, ¿qué viaja por porta? Los carbohidratos y las proteínas. ¿Por qué es importante saber esto? Existen patologías que afectan el sistema linfático. La linfa solamente transporta grasa, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes cuando hay problemas de malabsorción? Es lo que les comentaba con eso. ¿Qué pasa si no absorbemos calorías? Va a haber pérdidas de peso y el paciente va a tener un apetito normal, pero a pesar de ingerir sus alimentos de manera adecuada, baja el peso. Si no absorbemos grasas, atorrea, heces voluminosas, fétidas y malnutrientes, hepático, fetoprofánico. Si no absorbemos proteínas, desnutrición proteica principalmente, que va a presentarse como atrofia muscular y edema, ¿no? Acuérdense que la proteína, la albúmina principalmente, permite mantener la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos. Si no hay buena cantidad de proteínas, ¿qué va a tener el paciente? ¿Qué pasa con nuestros cirróticos con proteínas bajas? Edema, asitis, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Si no se absorbe bien, diarrea osmótica, gases excesivos, intolerancia a la lactosa. Déficit de B12, ¿qué va a pasar? Si tenemos alguna alteración a nivel del intestino delgado distal, anemia megaloblastia, anemia crónica, degeneración a nivel de las terminaciones nerviosas, puede haber parestesias, ataxia, pérdida del sentido de vibración. Déficit de vitamina A, ¿qué característica tiene? La ceguera nocturna. Déficit de complejo B, heliosis, glositis, acrodermatitis, estomatitis aguda. Falta de hierro, falta de déficit de absorción de hierro, anemia microcítica hipocrónica, ¿no? Y puede haber glositis. Es decir, de acuerdo al déficit de alguna de las sustancias que están mencionadas acá, el paciente va a empezar a tener manifestaciones, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene absorción adecuada de calcio y vitamina D? Va a haber tetania, va a haber parestesias, va a haber fracturas patológicas, osteoporosis. Déficit de ácido fólico, ceguera nocturna, hiperkeratosis folícular. Falta de vitamina K. ¿Qué pasa en nuestros cirróticos que no absorben vitamina K? Alteración de los factores de coagulación, predisposición a formar hematomas y trastornos de coagulación. ¿Qué vamos a pedir en nuestros pacientes con déficit o dificultades de absorción? Generalmente vamos a ver si hay anemia, ¿no? Para eso es un programa, hemoglobina, hematocrito,
dosaje de hierro, ferritina, B12, ácido fólico. Podemos pedir dosajes específicos de calcio, magnesio, colesterol, carotenos, dosaje de aluminio. Y vamos a tener valoraciones también del tiempo de protromina. ¿Qué nos va a indicar un tiempo de protromina prolongado por aquí? ¿Qué está fallando en este paciente? ¿Absorción de qué? Vitamina K. Los cirróticos tenemos este problema. En los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar también hay esto, ¿no? No se absorbe adecuadamente la vitamina K y se produce. Pruebas específicas para problemas de mala absorción. Existen algunas pruebas para determinar déficit de absorción de grasas, que es la prueba de Van de Kamer, por ejemplo, dosaje de grasa cuantitativa en heces, el test de Sudan, que es el que más utilizamos. El Sudan básicamente es presencia de grasa en las deposiciones. Sudan positivo, ¿qué les dice? Grasa presente en la deposición, no les dice otra cosa. ¿Sí? Algunas pruebas específicas, como prueba de aliento con carbono 14, prueba de aliento con carbono 13 para dosaje de triglicéridos. Básicamente son pruebas específicas que nos va a ver la especialidad. Pero lo importante de acordarse es de tener las manifestaciones presentes. Si yo tengo un paciente que viene a la consulta y me dice, mis deposiciones huelen mal, cada vez que voy a soltar la taza del inodoro, veo gotas de grasa en la deposición, mis deposiciones flotan en el baño, yo que tengo que estar pensando, este paciente tiene algún problema de absorción de grasa, ¿no? ¿Qué puedo confirmar? Con una prueba de Sudan, que es lo más común, ¿no? Esas cosas puntuales son las importantes que tienen que quedar en mente de ustedes. Esta es una prueba de Sudan. Gotas de grasa aisladas que van a ver en una prueba de esas. Pruebas de déficit de absorción de carbohidratos, prueba de la decilosa, prueba de tolerancia a la lactosa, test de aire expirado, de hidrógeno expirado y el pH fecal. Básicamente son pruebas que las van a ir viendo en el transcurso de la evolución del paciente, viendo básicamente qué manifestaciones clínicas va a tener este paciente. Esa es la prueba de decilosa, ¿no? Se da una sustancia, un reactivo, y esta decilosa normalmente debe absorberse un 50% a nivel del duodeno, ¿no? Y el 50% restante es eliminado por las heces. De este 50% absorbido, el 25% se elimina por vía renal y el 25% queda almacenado a nivel renal, ¿no? Esta prueba básicamente es una prueba que nos va a determinar problemas de absorción de carbohidratos. Algunas otras pruebas relacionadas a mala absorción, principalmente sobre crecimiento bacteriano, puede ser una de ellas, es decir, proliferación de bacterias a nivel de la luz intestinal, hacen una serie de problemas de mala absorción, básicamente por dificultades en la absorción de algunas sustancias. Prueba de aliento de hidrógeno, prueba de aliento de carbono 13 de glucosa, el test de Gini, prueba de insuficiencia pancreática, que básicamente, acuérdense que el páncreas es la glándula que nos va a permitir la absorción de algunas sustancias, principalmente degradación de grasas, degradación de carbohidratos y degradación de proteínas. Si mi paciente empieza a tener esteatorrea y es un paciente que tiene dolor crónico intermitente en el abdomen superior asociado a baja de peso, ha hecho eventos de pancreatitis a repetición, yo le hago un examen de imágenes y le tengo calcificaciones en la superficie que corresponde al páncreas, yo puedo estar frente a un paciente con una pancreatitis. ¿Y qué voy a encontrar en este paciente? Probablemente grasa en las deposiciones, problemas de desnutrición, dificultades para absorber carbohidratos, ¿no? Son básicamente datos que nos van a orientar a una patología de fondo específica, ¿sí? Algunas pruebas específicas invasivas que se pueden hacer, básicamente la prueba de secretina, que nos va a permitir estimular la luz duodenal y tomar muestras a ver cuánto de secretina está produciendo este paciente. Otros estudios radiológicos que podríamos hacer es básicamente para ver la longitud o la extensión del intestino del paciente, ¿no? Y los estudios invasivos de endoscopia van direccionados principalmente a toma de muestras. Pacientes con estos problemas de mala absorción pueden estar asociados, por ejemplo, a una enfermedad celíaca o a un escroto orbital, ¿no? Que básicamente los vamos a encontrar en el estudio histológico. La videocápsula endoscópica o enteroscopía son procedimientos mucho más invasivos, pero básicamente la cápsula no permite tomar biopsia, solamente
imágenes, pero la enteroscopía es un endoscopio de mayor longitud que permite llegar hasta y ayuno medio. Y si necesitamos completar el estudio, se hace una enteroscopía retrógrada, es decir, se entra a través del colon y se puede terminar de estudiar o explorar todo el luz intestinal. Estas son pruebas radiológicas que básicamente van a ver ustedes alteraciones puntuales a nivel de la luz intestinal. Podemos ver, por ejemplo, un divertículo a nivel yeyunal, y a nivel del divertículo va a haber proliferación bacterial, es decir, va a haber un paciente con sobrecrecimiento bacterial. Podemos tener pliegues prominentes o edematosos que nos pueden estar hablando básicamente de patología inflamatoria intestinal, como es una enfermedad celíaca. Esto es lo que vamos a ver en una endoscopía. Esto es una muestra de un paciente con enfermedad celíaca, que se ve la mucosa de caracteres normales, pero miren los pliegues se ven medio espiculados, los pliegues de la mucosa del intestino delgado se ven bien delimitados, bien circunferenciales o circulares. No se ven esas espículas que se ven acá, como si estuvieran carcomida la luz de la mucosa intestinal. La biopsia básicamente nos va a permitir el dato histológico, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos atrofia de las vellosidades, que es un dato patognomónico de enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca, muchachos? ¿Cuándo no puede procesar cereales? Problemas de intolerancia al gluten. Es un paciente que tiene un tipo de alergia especial a la proteína del trigo, del gluten principalmente, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un flujograma en esos pacientes con mala absorción? Si yo sospecho de mala absorción, ¿qué voy a tener que hacer? Pruebas cuantitativas de grasa fecal, ¿sí? Si es positiva, prueba de desilosa, y si es positiva, estudios morfológicos, ¿no? Más o menos es la secuencia. Si tengo una prueba de detección de grasa fecal negativa, puedo hacer pruebas específicas para determinar cuál puede ser la causa, ¿no? Si esta prueba de desilosa es negativa, ¿qué tengo que hacer? Valoración de pruebas de función pancreática, ¿sí? Al final, ¿en qué acabamos? Estudios morfológicos, es decir, estudios de endoscopía principal. ¿Qué problemas pueden causar mala absorción? Acuérdense que tenemos alteraciones a nivel de la luz, alteraciones a nivel de la mucosa y alteraciones en la parte del corazón, ¿no? Alteraciones intraluminales, ¿qué podemos ver? Pacientes sometidos a resecciones gástricas, posgastrectomía, pacientes con patología pancreática, pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, fibrosis quística, reducción en la concentración de sales biliares, enfermedades hepáticas, pacientes cirróticos, enfermedades de las vías biliares, inactivación de enzimas, los pacientes con gastrinoma, por ejemplo, o pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, que es una patología relativamente frecuente, y también consumo de medicamentos, uso de laxantes excesivos en general. Alteraciones en la fase mucosa, es decir, que haya daño estructural de la mucosa intestinal. Acá están las enfermedades inflamatorias, como la enfermedad celíaca, el esputo tropical, la enfermedad de Crohn, el Whipple, linfoma, enteritis por radiación, enteritis eosinofílica, depósitos de enfermedad de amiloidosis, esclerodermia, ¿no? Y alteraciones en el transporte. Tenemos dos tipos: afectaciones a nivel vascular y afectaciones a nivel linfático. ¿Qué va a pasar si hay alteraciones a nivel vascular? Vamos a tener déficit de absorción de carbohidratos y proteínas. Alteraciones en la vía linfática, principalmente alteraciones en la absorción de grasas. ¿Qué se afecta en la vía linfática? Linfangiopatías intestinales, tuberculosis y linfoma. No son patologías muy comunes, ¿no? Y alteraciones vasculares, pericarditis constrictiva, insuficiencia cardíaca congestiva, vasculitis, insuficiencia vascular mesentérica. Y afectaciones de la mala absorción por algunas otras causas, miren ustedes, medicamentos de uso continuo. Colchicina, ¿para qué se utiliza? Pacientes con ácido úrico elevado, ¿no? Neomicina, antibióticos relacionados, pacientes que usan metotrexate, pacientes que utilizan colestinamina o laxante.
El metotrexato es un medicamento de uso muy común en pacientes con patología reumatológica, ¿no? Alteraciones metabólicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes y otras patologías como acrodermatitis enteropática, insuficiencia suprarrenal, síndrome carcinoide y pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que también pueden tener problemas de malabsorción. Dentro de las causas específicas, las que me interesa que conozcan principalmente es la enfermedad celíaca o sprue celíaco, ¿no? Que es una patología no muy común en nuestro medio, pero hay que tenerla presente, ¿sí? También denominada enteropatía sensible. La mayoría de pacientes que ustedes pueden encontrar con enfermedad celíaca en nuestro medio son celíacos no absolutos, es decir, son pacientes que han nacido relativamente sanos y en el transcurso de su desarrollo, de su evolución o de su crecimiento, hacen algún tipo de infección intestinal y se activa o se gatilla esta enfermedad y queda con este tipo de alteración. ¿Qué permite o qué ocasiona esta enfermedad? Mala absorción de nutrientes y básicamente la alteración histológica característica es atrofia de las vellosidades. ¿Qué característica tiene también? Yo suprimo el factor agresivo, que en este caso es el gluten, y en pocas semanas hay regresión de la sintomatología. Hay rápida mejoría clínica e histológica al eliminar el gluten. Tiene una prevalencia baja, uno cada 1000 habitantes, generalmente en raza blanca. Esto era lo que teníamos de conocimiento hasta hace unos años. Pero en nuestro medio se está viendo un incremento de esta patología, probablemente relacionado al cambio de alimentación que tenemos últimamente, ¿no? Antes, excepcionalmente, se comía una hamburguesa, ¿no? Y ahora la hamburguesa es de todas las semanas. Es raro que un joven, un niño no coma una hamburguesa por lo menos una vez por semana. La comida chatarra probablemente tenga mucha relación con este tipo de patologías, ¿sí? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Es un desorden inmunológico, es decir, que uno viene predispuesto, activado por el gluten, en individuos genéticamente predispuestos. Este dato es muy importante, ¿sí? Si ustedes interrogan a la familia o al paciente, le dicen, pregunta a tus familiares, le van a decir, sí, cada vez que como pan se me hincha el estómago, tengo diarrea y por eso he dejado de comer todos los carbohidratos, ¿no? A veces muchos pacientes retiran de su dieta estos productos y mejoran considerablemente sin saber que son celíacos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el gluten? Principalmente en trigo, cebada y centeno. En la avena, algunos pacientes toleran la avena, pero también se encuentra gluten en la avena. ¿Por qué se produce básicamente? Individuos genéticamente predispuestos desarrollan sensibilidad al gluten. La gliadina se une a moléculas HLA de clase 2 expresadas en la superficie de los enterocitos, ¿sí? Las células T inmunocompetentes liberan citoquinas e inician el proceso inflamatorio. Es decir, el gatillante es el gluten. La proteína se expone o se toma contacto con el enterocito y desencadena todo un cuadro inflamatorio mediado por las células T inmunocompetentes. ¿Qué vamos a encontrar en la histología? Básicamente, la histología es el gol estándar de diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? Atrofia de las vellosidades, parcial o completa, aumento de linfocitos y aumento de células plasmáticas intraepiteliales. Este es el gol estándar de diagnóstico. Tengo que encontrar células inflamatorias y atrofia de las vellosidades. De acuerdo al grado de depresión o al grado de atrofia que se encuentre en las vellosidades, yo voy a encontrar varios estadios, ¿no? Del 0 al 4. En el 4, ¿qué encontramos? Atrofia total de las vellosidades. En el 0, preinflamación de la mucosa. Es decir, yo puedo encontrar un paciente celíaco en cualquiera de los estadios que ven ustedes acá. Pero ¿qué dato característico es importante? Si ustedes hacen una dieta específica, con restricción absoluta de gluten, ese paciente mejora considerablemente. Muchos de los pacientes hacen prueba terapéutica antes de llegar al estudio histológico, ¿no? Se suprime de la dieta el gluten y mejoran considerablemente la sintomatología. Histopatológicamente, ¿qué se encuentra? Atrofia velocitaria, aumento de linfocitos y células plasmáticas intraepiteliales. Esto es lo que vemos básicamente.
¿sí? La mayoría de pacientes que vamos a encontrar son en este, ¿no? Enfermedad celíaca latente o silente. Las manifestaciones clínicas son en un corto o un pequeño espacio o un pequeño grupo de pacientes. Generalmente, la susceptibilidad genética debe estar presente para que estos pacientes hagan manifestaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es el gatillante? Generalmente el gatillante no es de por sí comer el gluten, sino el gatillante muchas veces es un cuadro infeccioso, parecido a las enfermedades inflamatorias intestinales. Los celíacos absolutos empezaron a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el periodo de hambruna en Europa. Empezaron a aparecer niños pequeños, con barriga muy distendida, atrofia muscular, caída del cabello, retardo en el crecimiento, ¿no? Trastornos del desarrollo, baja estatura, bajo peso, vómitos, dolor abdominal consecuente a la ingesta de alimentos. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial no había comida y lo único que tenían era trigo para poder hacer pan, ¿no? Pan y fideos. Atrofia muscular y básicamente muy irritables, muy susceptibles a cualquier estímulo. El celíaco en adultos es diferente. ¿Qué manifestaciones va a tener el paciente? Generalmente diarrea crónica o intermitente, baja de peso, distensión abdominal, dolor abdominal recurrente, decaimiento y malestar. Si ustedes ven estas manifestaciones, si no hay baja de peso, puede estar englobado dentro de un síndrome de intestino irritable o una dispepsia. Lo único que llama la atención acá que es diferente es la baja de peso. ¿Sí? ¿Qué otros datos clínicos van a encontrar en estos pacientes? Anemia, úlceras orales, dermatitis herpetiforme, pacientes a veces con diarrea y otros con estreñimiento. Hay problemas en la dentina de los dientes, en el esmalte, osteoporosis, osteomalacia, retraso puberal, pérdidas de embarazo, es decir, abortos espontáneos. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo en los cuales se ha encontrado mayor incidencia de enfermedad celíaca son pacientes con trisomía 21, ¿sí? Síndrome de Down, pacientes o parientes de primer grado con enfermedad celíaca, miren, casi el 10% tienen un familiar directo con la misma sintomatología, enfermedad tiroidea autoinmune, anemia ferropénica, diabetes, dermatitis herpetiforme, síndrome de intestino irritable, miren, básicamente el 11% han sido considerados como colon irritable, déficit inmunoglobulina en el 8%. Ataxia autoinmune tiene una alta incidencia en pacientes con patología inmunológica de fondo, ¿no? Básicamente, podemos englobar a los celíacos como celíacos clásicos, que son los niños generalmente, enfermedad celíaca con síntomas atípicos, enfermedad celíaca silente y enfermedad celíaca latente. Estos dos grupos son la mayoría de pacientes. Es decir, que la mayoría son asintomáticos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre con la biopsia del intestino delgado, la intolerancia al gluten es el dato característico, y podemos hacer algunas pruebas serológicas que nos pueden orientar al diagnóstico. Esto es el gold standard. Una endoscopía con biopsia. ¿Qué es lo que vemos? Miren lo que vemos acá. En la parte de las austras del intestino delgado, miren cómo se ve especulaciones, como si estuviera carcomida la mucosa intestinal. Acuérdense que la mucosa del intestino es bien lisa, ¿no? Lustrosa, lisa, brillante y no tiene estas especulaciones. Eso nos habla básicamente de un signo macroscópico que nos puede estar haciendo sospechar de una enfermedad celíaca. Esto es lo que vemos en la cápsula. Esto es básicamente el ayuno, lo mismo, ¿no? Se ven especulaciones, como agrietada se ve la mucosa. Lo más importante, atrofia de las vellosidades, que es lo que van a encontrar en un estudio histológico. Esta es una mucosa yeyunal normal y miren la de allá, completamente atrófica. Las pruebas serológicas que nos pueden orientar a enfermedad celíaca son estas: antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminas. Estas pruebas pueden ayudarnos al diagnóstico siempre y cuando el paciente esté consumiendo gluten. Si yo a un paciente celíaco le digo, deja de comer gluten por lo menos 2 o 3 meses
pido estas pruebas al tercer mes, lo más probable es que salgan negativas. Es decir, estas pruebas tienen alta sensibilidad cuando hay el factor irritante o el factor agresivo presente. Si el paciente ya está con una restricción, no nos sirve para el diagnóstico. Lo único que nos va a ayudar al diagnóstico es la histología. Diagnóstico diferencial, miren ustedes, varias patologías con problemas de absorción de Crohn, sobrecrecimiento bacteriano, gastroenteritis eosinofílica, patología parasitaria, miren la llave está ahí, linfoma intestinal difuso, estrus tropical, que también puede ser un problema de cuadro similar a la enfermedad celíaca. ¿Cuál es el tratamiento de esto? La piedra angular del tratamiento es restringir el gluten. No hay ningún medicamento que mejore la sintomatología, sino restricción del gluten. ¿Y qué más debe ir de la mano? Enseñarle al paciente qué puede comer y qué no. Miren, alimentos prohibidos absolutos: pizza, fideos, empanizados, pan. Cerveza no puede consumir. Alimentos seguros: proteínas, verduras, puede comer pollo, puede comer pescado, puede tomar lácteos, puede comer huevos. Pero acuérdense que muchos productos que tenemos en el mercado tienen gluten. Miren ustedes, teóricamente puede tomar lácteos, pero acá un queso procesado no puede comer, ¿no? Los toffees. Esto teóricamente, ¿qué cosa es? Los nachos, los papitas, ¿no? Pero muchas de estas sustancias, para ser procesadas, muchas de estas empresas utilizan gluten para darle consistencia al alimento. Por ejemplo, puede comer embutidos, pero embutidos artesanales. Si usted le dice que coma un chorizo preto, que se coma una salchicha de esas marcas, o cualquiera que ustedes quieran, son duras, ¿no han visto que son como aglutinadas? Para darle esa consistencia utilizan gluten. Las mermeladas tienen gluten. Es decir, todo lo que los caramelos también, todo lo rico tiene gluten. Básicamente lo importante es acostumbrarse a leer el inserto de los alimentos para ver si tiene o no tiene. Lamentablemente en nuestro medio recién se está propiciando esa cultura. Si ustedes van al supermercado van a encontrar una góndola gigante libre de gluten, ¿no? Ustedes fíjense en un producto libre de gluten, X, qué sé yo, una mermelada libre de gluten y una mermelada con gluten. Fíjense el precio. Hay una diferencia muy considerable, ¿sí? Es decir, la dieta de estos pacientes es de alto costo. Alimentos que pueden contener gluten, miren: sopas enlatadas, ketchup, queso en spray, chips, Coca-Cola, o cocoa, perdón, cremas heladas, soya, mostaza, mantequilla de maní, alimentos enlatados, salsa de tomate, productos de condimentos, ¿no? Yogur con frutas. Los yogures naturales teóricamente no tienen gluten, pero los que nos venden, los de marca, generalmente tienen. Es por eso que hay que educar a nuestros pacientes. Y si tienen algún paciente celíaco, mándenlo al internet. Hay grupos de apoyo entre ellos y básicamente les pueden orientar a ver qué comidas pueden considerarse libres de gluten, ¿sí? Otra patología específica de problemas de mala absorción es el estrus tropical. ¿Qué características tiene? Es un síndrome crónico adquirido en áreas tropicales de etiología presumiblemente infecciosa, caracterizado por alteraciones en la estructura de la luz intestinal y alteraciones en la función del intestino delgado, es decir, hay problemas de mala absorción. Principalmente estos pacientes, la ventaja de esta patología es que responden al uso de antibióticos y a la reposición de vitamina B2. Esto es lo que hay que diferenciar de enfermedad celíaca. Es rara en niños, es más común en adultos, son casos esporádicos, generalmente va a haber un antecedente de un viaje a una zona tropical o semitropical y generalmente han sido expuestos a un cuadro infeccioso intestinal y han quedado con este problema. La prevalencia e incidencia no ha sido claramente establecida, pero es más común en países que están en la línea ecuatorial, básicamente países donde hay trópico, ¿no? Donde hay la parte de selva. ¿Qué van a encontrar histológicamente? Va a haber básicamente algunas alteraciones en el transporte a nivel del intestino delgado
caracterizado por secreción excesiva de agua hacia la luz intestinal, con disminución de absorción de aminoácidos y péptidos a nivel de intestino próximo. Esta deficiencia que va a causar alteraciones en la motilidad del intestino y disminución en el tránsito intestinal. Va a haber alteraciones en las hormonas liberadas a nivel de la luz intestinal, de las hormonas peptídicas. Va a haber incremento en la concentración de motilina y enteroglucagón. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Aceleramiento o aceleración del movimiento de la luz intestinal. ¿Quiénes son los causantes de esta enfermedad gastrointestinal? Básicamente bacterias. E. coli, Klebsiella pneumoniae y la E. coli cloacae. Algunas bacterias, algunos virus que pueden también causar coronavirus, ortomixovirus, ¿sí? Y generalmente esto también tiene relación con un cuadro infeccioso intestinal que ha tenido el paciente en esta zona donde ha visitado, donde ha viajado y no se ha curado de manera adecuada, ¿no? Tiene básicamente dos fases. La fase inicial, en la cual el paciente hace el cuadro de diarrea aguda, diarrea acuosa, fiebre, malestar general, que dura entre 1 y 3 semanas, anorexia, dolor abdominal, distensión abdominal, y puede pasar como una diarrea del viajero. En la segunda fase, ¿qué va a pasar con este paciente? Cuando no ha recibido medicación adecuada, va a empezar a tener diarrea crónica, anorexia, distensión abdominal, pérdida de peso, déficit de absorción de vitaminas, va a haber glositis, estomatitis, no absorbe proteínas, va a haber edemas, anemia megaloblástica, no absorbe B12 y va a haber hipoproteína. Estos pacientes básicamente pueden ser considerados como celiac, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pruebas de absorción, ¿no? Prueba de absorción de grasa, déficit de dosaje de B12, la prueba de desilosa, vamos a encontrar SUDAM positivo, y la biopsia intestinal, que nos va a encontrar vellosidades acortadas y engrosadas, con aumento de la altura de las criptas, infiltración de la lámina propia con mononucleares. Si ustedes ven esto, es casi parecido a un nuclear. ¿No? Miren ustedes, igual se ven las articulaciones, ¿no? Histológicamente y endoscópicamente parece un nuclear. ¿Qué dato característico les puede orientar a escroto tropical? El antecedente del viaje del paciente. Puede decir, he estado, qué sé yo, en Ecuador hace 2 meses y me he infectado, o he estado con una disentería. ¿Cómo se hace el tratamiento? Corregir la diarrea, corregir la deficiencia de vitaminas y de minerales, con B12 principalmente, ácido fólico, y como tratamiento de elección se utiliza la tetracyclina, 1 gramo por día, por vía oral, en promedio 4 semanas. Esto es lo relacionado, muchachos, a malabsorción, que es lo que se vive. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nada? El otro tema que vamos a ver hoy es síndrome de intestino irritable y básicamente enfermedad diverticular de Crohn, que es lo que nos faltaría para completar la primera parte del tema. ¿Qué podemos definir como síndrome de intestino irritable? Las patologías funcionales del tubo digestivo son patologías muy comunes y muy frecuentes. Es básicamente uno de los principales motivos de consulta en la especialidad. Miren ustedes, dispepsia funcional, que es una de las causas de consulta muy frecuentes, estreñimiento crónico, reflujo funcional y el síndrome de intestino irritable. En porcentajes, miren ustedes, una prevalencia que casi llega a 15%. Un poco más la dispepsia funcional, que llega a 25%, pero todas estas patologías son de grado funcional. ¿Qué significa? No tienen afectación orgánica. Ustedes hacen todos los exámenes que quieran y van a salir negativos. Básicamente son alteraciones en la parte funcional, no alteraciones en la parte estructural. ¿Cómo podemos definir el síndrome de intestino irritable? Como un trastorno gastrointestinal caracterizado por malestar o dolor abdominal crónico,
recurrente acompañado con alteración del hábito evacuatorio. Puede ser diarrea, o puede ser acompañado con estreñimiento, o puede ser alternancia de ambos, en ausencia de una causa orgánica demostrada. Este dato último es muy importante para excluir cualquier otro patología. Es decir, puede haber grupos de pacientes con diarrea, grupos de pacientes con estreñimiento, y hay otro tercer grupo que va a haber alternancia de diarrea con estreñimiento. Datos epidemiológicos. En Latinoamérica, 18% de la población puede presentar esto. En Europa tenemos variación de porcentaje. En Francia 20%, España 13%, Bélgica 8%, Suecia 13%, Nigeria mire 30%, Australia 12%, Estados Unidos 22%, Canadá 12%. Más o menos estamos dentro del grupo a nivel mundial, casi con la misma probabilidad de tener esta prevalencia. Es más común en mujeres que en varones. La edad promedio del diagnóstico 42 años, ¿no? Es decir, en pacientes en su edad más productiva, si se puede llamar así, ¿no? Y esto ocasiona mucho obsequismo, ¿no? Frecuencia de consultas por la especialidad. Entre los que consultan, básicamente por patología compatible con colon irritable, 60-70% son mujeres, 30-40% son varones. ¿Dónde consultan? Atención primaria de la salud, es decir, el primer nivel de atención, casi 90%. Otros especialistas, 26%. Van al ginecólogo, 26%, y gastroenterólogos llegan al 28%. Es decir, son pacientes que han pasado por una cantidad grande de consultas o consultorios. ¿Por qué se produce? ¿Qué se decía antes? Miren, en el año 50. Alteraciones en la motilidad. Decían que hablaba de un estrés que afectaba el tracto gastrointestinal, asociado a consumo de alimentos, algún alimento que cayó mal, causó dolor, aumento de la sensibilidad, se empezó a cambiar en el año 70, y a partir del año 80 en adelante se empezó a hablar que existe un eje cerebro-intestino, es decir, una hipersensibilidad visceral mediada probablemente a un cuadro infeccioso intestinal que ha desencadenado el problema, y básicamente una afectación del eje cerebro-intestino. ¿Sí? Hay marcadores bioeléctricos que pueden explicar o nos pueden indicar por qué está viendo esta patología, y generalmente hay estados de hipersensibilidad visceral y puede haber componentes inflamatorios a nivel de la luz intestinal que no se ven de manera macroscópica. Esto es lo que se altera, ¿no? ¿Qué va a haber en estos pacientes? Va a haber una sensibilidad visceral incrementada o alterada que va a afectar la motilidad, va a afectar la secreción de la luz intestinal, va a haber alteraciones en la circulación a nivel de la glucosa intestinal y puede haber algún componente inflamatorio. De todas maneras, hay alguna afectación inicial a nivel de la luz intestinal que se hace mucho más evidente en algunos pacientes, es decir, hipersensibilidad visceral, que puede estar expresada a nivel cerebral y que básicamente el paciente va a manifestar una sensación de dolor diferente en una persona que en otra. Es decir, un mismo estímulo puede ser muy intenso en una persona X que en una persona Y, ¿no? O sea, básicamente la variación, la sensibilidad de cada persona va a variar. ¿Qué se encontró? Que el mecanismo principal está relacionado a la serotonina. ¿Sí? Básicamente la serotonina se ha relacionado con el mecanismo de la fisiopatogenia del síndrome de intestino irritable. Estas anormalidades se pueden dar a nivel de los neurotransmisores, es decir, la serotonina en la que se afecta, y a nivel, o puede haber alteraciones a nivel de los receptores de la serotonina. Va a haber hipersensibilidad visceral y alteraciones de la secreción a nivel de la luz intestinal. ¿Qué podemos saber de la serotonina? La serotonina se produce a nivel de las células enterocorporales, a nivel de la luz intestinal, ¿sí? Se une a los receptores nerviosos que modulan la secreción y la sensibilidad, ¿no? Puede haber entonces alteraciones en la cantidad de serotonina o puede haber alteraciones en los receptores. Estos receptores son los que introducen la serotonina dentro de las células intestinales y son las que la inactivan. ¿Qué puede estar habiendo a este nivel? Puede haber bloqueo a nivel de los receptores con exceso de serotonina a nivel de la luz intestinal
de hacer mucho más evidente la sintomatología del dolor en el paciente. ¿Y esto qué va a ocasionar? O puede ocasionar diarrea, o puede ocasionar estreñimiento, y en algunos otros pacientes distensión abdominal excesiva. Ahí va mediado o ahí va direccionado el tratamiento que se está usando actualmente. Entonces tenemos dos posibilidades: que se estimulen las células excitatorias, que va a ocasionar espasmos y contracción de la luz intestinal, que puede manifestarse con dolor o con diarrea, o puede haber exceso de liberación de óxido nítrico, ¿no? Y que va a ocasionar la estimulación de las neuronas inhibitores y que va a ocasionar relajación de la luz intestinal o del movimiento peristáltico, que va a manifestarse con estreñimiento o con acumulación excesiva de gases. Todo va mediado entonces por presencia de la serotonina, ¿sí? Va a haber alteración de la motilidad, ¿no? Disminución de la motilidad, que va a manifestarse con estreñimiento o con sobreestímulo de la luz intestinal, que va a ocasionar diarrea y dolor abdominal. ¿Qué va a pasar con la hipersensibilidad visceral? Entonces hay una hiperalgesia propia del paciente, básicamente mediada por el sistema nervioso central, sensibilidad de la luz intestinal, inflamación de la mucosa o distensión mecánica, ¿no? Secundario al cuadro infeccioso va a haber mayor sensibilidad y mayor hiperexcitabilidad de las terminaciones nerviosas con liberación de óxido nítrico y otras sustancias. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Contracciones excesivas de la luz intestinal o relajación constante, que va a manifestarse como estreñimiento, la relajación, y diarrea, la contracción excesiva. ¿Qué datos clínicos vamos a tener? Con lo que hemos visto, les he comentado, va a haber pacientes de colon irritable con estreñimiento, va a haber pacientes con diarrea y va a haber pacientes con alternancia de estreñimiento y diarrea. ¿Qué es lo más común? Presencia de estreñimiento, casi el 47%. 26% manifestación de diarrea y alternancia 27%. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nuestro tratamiento va a tener que ir direccionado a que predomine en el paciente. Yo no le puedo dar un antiespasmódico a un paciente que tiene estreñimiento. Va a empeorar su sintomatología, ¿sí? Y tampoco le puedo dar pues, una sustancia que disminuye el movimiento peristáltico en un paciente con estreñimiento, a diferencia del paciente con diarrea. Si tiene diarrea, yo tengo que direccionar mi tratamiento a disminuir el número de reposiciones, ¿no? O evitar la fermentación excesiva, que no haya mucha distensión. De acuerdo a los criterios de Roma, que ha sido un grupo de gente que básicamente ha hecho la clasificación de las enfermedades inflamatorias, podemos tener algunas manifestaciones predominantes, ¿no? Para diagnóstico de colon irritable, el dolor abdominal recurrente o disconfort, por lo menos 3 días en un mes, en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de estos siguientes criterios. Mejoría con la defecación, ese es un dato característico de la definición del colon irritable. Comienzo asociado a cambios en la frecuencia de las deposiciones o comienzo asociado a cambio de la forma de las deposiciones. Siempre tiene que haber entonces sintomatología constante, por lo menos 3 días de la semana, los últimos 3 meses de diagnóstico. Puede haber mejoría con la deposición y cambios en la frecuencia y la consistencia o la forma de las deposiciones. Tiene que haber presencia de 2 de estas manifestaciones. Puede tener mejoría con la defecación y cambios en la forma de las heces, o puede haber cambio en la forma de las heces y cambio en la frecuencia, ¿no? Siempre tiene que estar presente 2 o los 3 presentes. De ahí ha salido esta clasificación o escala de Bristol, que la deben haber visto en algunos consultorios, ¿no? Que hablan básicamente de heces sólidas o decíbalos hasta heces completamente líquidas. Esta es una clasificación que se puede tener en el consultorio para que el paciente les pueda más o menos referir qué características tiene. Los criterios de Roma 3 son específicos, ¿sí? Y después de un grupo de pacientes estudiados por un largo tiempo, más o menos 2 años después de haber hecho el diagnóstico, basados en los criterios, ninguno de estos pacientes tuvo necesidad de hacer una revisión de su diagnóstico. ¿Qué significa? Que los datos clínicos que nosotros podamos interpretar en un paciente excluyen la posibilidad de que pueda tener una patología orgánica de cuerpo, ¿sí? En estos pacientes sin signos de alarma y
criterios de ronda 3 o 2 positivos, tienen un valor predictivo positivo alto. Es decir, si el paciente tiene estas manifestaciones clínicas, estas es un paciente con colon irritable con alta sospecha. Yo no necesito hacer ningún otro estudio para hacer el diagnóstico. Pero lamentablemente existe un grupo de pacientes en los cuales necesito hacer algunos estudios para determinar o excluir posibilidad de organicidad. Síntomas no digestivos asociados a posible problema de patología funcional son pacientes con disfunción neurológica, pacientes con manifestaciones ginecológicas, pacientes con fobias o somatizaciones, pacientes con ansiedad. Siempre es importante tener la necesidad de excluir algunas patologías o algunos factores de riesgo. El 92% de los pacientes diagnosticados con los criterios de Roma como enfermedad y síndrome de colon irritable no cambiaron su diagnóstico después de 10 a 13 años de inicio del primer síntoma. El diagnóstico del síndrome de intestino irritable se puede hacer basado en criterios clínicos y siempre este dato es importante, como lo que se ve en dispepsia funcional, excluir signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Estos: comienzo de síntomas después de los 50 años, historia familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria en ese paciente o en esa familia, pérdida de peso por lo menos 10 libras o 5 kilos, antecedentes de sangrado por vía rectal, síntomas de trastornos subyacentes con hipotiroidismo también es un signo de alarma, masas palpables en el abdomen, datos o anormalidades en el tracto rectal que llegamos al paciente, paciente que venga con anemia, leucocitosis o sangre oculta en las deposiciones. Acuérdense que el TB no es una prueba que se puede usar para excluir posible organicidad, pero es importante considerar que el TB no es una prueba no 100% confiable. Lo que tienen que averiguar es que el laboratorio que utilicen esté buscando hemoglobina humana en las deposiciones. Hay unas nuevas pruebas que se están usando que básicamente nos permiten determinar que la sangre que hay en esa deposición es de origen humano, ¿no? Actualmente, ¿qué utiliza la prueba de Guayaco? Es buscar el color rojo, busca hemoglobina de cualquier tipo. Si yo he comido carne roja día antes, va a salir positivo, y eso no es un tema común. Por eso es importante preguntar al laboratorio con el cual trabajo qué tipo de prueba es esta, ¿sí? Pero dentro de los criterios de alarma que tenemos, que se encuentre a edad avanzada, por encima de los 50 años, familiares con cáncer, pérdida de peso, sangrado rectal, pacientes con hipotiroidismo, masa palpable, leucocitosis, anemia o TB no positivo. ¿Cómo hacemos la valoración de estos pacientes? Siempre el examen físico es importante, hacer el hemograma, dosaje de test de aliento para la lactulosa, prueba de tolerancia a la lactulosa o a la lactosa, estudios funcionales, sangre oculta de las heces, recuento leucocitario. Acuérdense que los parásitos también pueden causar manifestaciones de ese tipo, que ya es una patología un parásito muy frecuente y puede causar gases, valoramiento, y determinar de hacer la colonoscopia en pacientes por encima de los 50 años. ¿Sí? Diagnóstico diferencial: toda patología que genere dolor abdominal, úlcera péptica, colelitiasis, diverticulitis, colitis isquémica, cáncer de colon, pancreatitis crónica, linfoma intestinal, endometriosis. Acuérdense de la endometriosis, que es una patología que puede generar dolor. ¿Qué es la endometriosis? ¿Ah? ¿Qué es? Tejido ectópico del endometrio. El endometrio fuera del útero. Y este paciente o esta paciente, que solamente se va a dar en mujeres, generalmente es manifestación de dolor abdominal asociado a sus periodos o sus ciclos menstruales, ¿no? Es sangrado fuera del útero, ¿no? Pacientes con dolor abdominal, podemos tener diagnóstico diferencial con este grupo de especial de pacientes. Pacientes
Con estreñimiento, ¿qué debo pensar? Consumo de fármacos, pacientes con depresión, pacientes con hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, signos suboclusivos. Siempre revisen la región inguinal de los pacientes, puede haber hernias inguinales, enfermedad diverticular de colon, neoplasia. Y pacientes con diarrea, linfoma intestinal, uso de laxantes, mala absorción de fructosa, parasitosis, amiloidosis, hipertiroidismo, ¿no? Medicamentos, uso de laxantes. Acuérdense que el uso crónico de laxantes es muy común y a veces no lo refiere el paciente, ¿sí? Distensión abdominal, gastroparesia y pseudoobstrucción intestinal crónica y hepática. ¿Qué vamos a darle de tratamiento a este paciente? Lo más importante es tranquilizarlo, decirle que no tiene una patología que va a causar cáncer ni que le va a causar ningún otro problema, ¿sí? Explicarle que se trata de una condición muy común y básicamente los pacientes mejoran con cuidados en la dieta, mejoran con poca medicación y siempre es importante recomendar la posibilidad de una evaluación psicológica, ¿sí? Muchas veces el paciente viene a la consulta y dice: estoy loco, ¿no? Cuando tú mandas a un psiquiatra a un paciente, se escandaliza, ¿no? Dice: ¿por qué me estás mandando ahí? Yo no tengo nada malo. A su parecer no cree que tenga nada relacionado con su problema de ansiedad. Siempre buscar o eliminar factores precipitantes, ¿sí? El alcohol, la cafeína, picantes, condimentos, chicle, gaseosa, son sustancias que pueden acelerar o exacerbar los síntomas. ¿Qué va a causar el chicle generalmente? Aerofagia en el paciente. Cuando mastica chicle, deglute saliva y hace que el intestino empiece a moverse y empiece a producir mucha fermentación. Dieta, para básicamente pacientes con diarrea o estreñimiento, el aporte de fibra va a ayudar bastante, ¿no? Hay que eliminar algunas sustancias que producen mucha distensión o gas y básicamente el tratamiento, en pocos casos vamos a necesitar consumo de medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a usar? Un 75% de los pacientes van a necesitar usar medicación. La mayoría, ¿qué va a pasar? Va a determinarse o va a depender de qué síntomas predominen en el paciente. Si predomina la diarrea, si predomina el estreñimiento o la distensión abdominal, o hay alternancias. No todos los casos de síndrome de intestino irritable son iguales. Ningún tratamiento ha sido plenamente satisfactorio a largo plazo, ese es otro problema. Actuar sobre el síntoma más prominente, ¿no? O varios síntomas y no a tiempo completo. ¿Qué decirle al paciente? Si está con diarrea, dejarle alguna medicación. Si se alterna con estreñimiento, suspender de repente el antidiarreico. Acordarse de que el paciente acude al médico cuando sus síntomas son importantes. Eso también es un dato muy importante de tener en cuenta, ¿no? Este paciente está viniendo a buscar asistencia, apoyo, ayuda en sus síntomas. Es muy importante la confianza en el brinding al paciente, porque eso va a ayudar mucho para el diagnóstico y para el seguimiento, y para también que acepte lo que nosotros le podamos ofrecer como tratamiento. Pocos estudios rigurosamente controlados, básicamente relacionados al uso de medicación. Hay que tener muchos pacientes para demostrar que una droga es mejor que el placebo, y tiene que existir una evidencia convincente de que la droga es mejor que el placebo. Muchos pacientes con esta patología funcional, como es el colon irritable o la dispepsia funcional, mejoran con placebo. La relación médico-paciente es muy importante y muchas veces se da sintomáticos y mejora considerablemente el paciente. El paciente no quiere tomar medicinas por tiempo indefinido. Otro dato que hay que hacerle entender es una patología que no tiene cura. Básicamente, vamos a controlarlo cuando los síntomas sean muy intensos o evidentes. Si el paciente tiene diarrea, ¿qué vamos a hacer? Le podemos dar loperamida, sulfasalicilato de bismuto o estiramida. Va a depender mucho de qué síntoma predomine. Si tiene estreñimiento, ¿qué le vamos a dar? Dieta rica en fibra, prokinésticos, no podemos usar laxantes. Y si hay dolor, usar antiespasmódicos.
¿Qué tenemos que usar como principal tratamiento, como antiespasmódico? Podemos usar anticolinérgicos, que es lo que más usamos, la iosina, la parabarbitalina, ¿no? O podemos usar relajantes musculares como la mebeverina, limivudina, que hay en el mercado. Y bloqueadores del calcio, como bromuro de pinabel, que es una opción como antiespasmódico. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Tienen muchas manifestaciones o efectos secundarios, ¿no? La mayoría de estos antiespasmódicos. ¿Qué pasa con la iosina? ¿Han tomado alguna vez buscapina? ¿Nunca? ¿Nunca han tomado buscapina? Ni dan tampoco. Estos medicamentos lo que hacen tienen efecto extrapyramidal, ¿no? Puede haber vértigo, puede haber sequedad de boca, puede haber visión borrosa, puede haber taquicardia. Y si ustedes le dan a un paciente constantemente un antiespasmódico, lo va a dejar de tomar porque básicamente no puede ni ver el teléfono, ¿no? Va a ver todo borroso, ¿no? Antagonistas receptores de la serotonina, los que han estado utilizándose el tegacerot como primera opción, que es el que básicamente había en el mercado, ¿no? Y que se estaba usando de manera regular. La mebeverina y la trimodulina, que son los medicamentos que más se utilizan dentro de este grupo, ¿sí? Como antiespasmódicos principalmente. Hay otro grupo de pacientes que van a necesitar acudir al psiquiatra para definir de usar antidepresivos, ¿no? No tienen un mecanismo conocido, generalmente mejora la sensibilidad del dolor en estos pacientes, que se hacen más tolerantes al dolor, ¿no? Y que se utiliza amitriptilina como primera opción, y básicamente ese es el que usamos como primera alternativa, ¿no? Amitriptilina, la fluoxetina también se utiliza, ¿no? Parece que puede controlar los niveles del 5-HT3, ¿no? A nivel central. Modula la sensibilidad intestinal y la motilidad. Se usan también los más modernos como la sertralina, como les decía, o la fluoxetina. Uso de antidepresivos. Lo malo de estos medicamentos son de uso prolongado. 3 a 4 semanas de uso. Los ansiolíticos no se usan por problema de que puedan causar habituación en el paciente y efectos de rebote al suspender la medicación. Agentes prokinéticos que también podríamos usar en pacientes que predisponen al estreñimiento, la cimetidina o la cisaprida y la domperidona, para ayudar al movimiento peristáltico intestinal. En algunos pacientes que predomina la distensión o la flatulencia, el dimetilcondiciloxano es una alternativa, que es el gaseoso, ¿no? Cromoglicato como alternativa, y actualmente se ha estado propiciando el uso de probióticos y el uso de antibióticos no absorbibles. Se ha estado considerando esta patología como una alteración de la flora intestinal y se ha empezado a propiciar el uso de este antibiótico no absorbible, o 2 a 3 semanas de uso de antibióticos, ¿no? Y posteriormente el uso de probióticos para regenerar y mejorar la flora intestinal. Muchos grupos de pacientes, o muchos pacientes con esa sintomatología, principalmente cuando predomina la distensión o el balonamiento, mejoran considerablemente con el uso de estos antibióticos no absorbibles. Esta más o menos es el flujograma de tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? Si hacemos el diagnóstico de colon irritable, tenemos que excluir siempre signos de alarma. Si no hay signos de alarma, ¿qué debemos hacer? El abordaje del paciente de acuerdo a los síntomas. Si hay diarrea predominante, si hay estreñimiento, hay distensión o hay dolor. De acuerdo a la sintomatología que tenga mi paciente, yo voy a direccionar el tratamiento. Si hay signos de alarma que tengo que hacer, plantear en hacer marcadores tumorales probablemente, plantear en hacer una colonoscopia y de acuerdo a lo que me salga en el estudio endoscópico, hacer el diagnóstico de acuerdo al hallazgo. Si consideramos que es un colon irritable, podemos ir al brazo de determinación de tratamiento de acuerdo al síntoma predominante, ¿no? Y el otro tema que teníamos que ver hoy es enfermedad diverticular. Es una patología relativamente frecuente y que básicamente es en la mayoría de pacientes un hallazgo incidental del estudio endoscópico.
La enfermedad diverticular es una patología con una prevalencia que más o menos es el 10% de la población general. Es más común a mayor edad. Miren ustedes, el 65% de la población por encima de 85 años tiene diverticular. En menores de 40 años, solo el 5%. Es decir, a partir de la tercera edad vamos a empezar a encontrar mayor cantidad de divertículos. No hay predominancia en el sexo y hay variación por edad. Es decir, es más común en países desarrollados o industrializados, ¿sí? Es más frecuente encontrar en el colon izquierdo que en el colon derecho, y en países en vías de desarrollo es poco frecuente, menos del 2%. Del lado derecho, básicamente, y efectos de carencia de ingesta de fibra. Es más común entonces en la tercera edad, en países industrializados, y es más frecuente encontrar divertículos en el colon izquierdo. ¿Por qué se produce? Es una alteración o es una evaginación de la mucosa a través de la capa muscular del colon, producido por alteraciones en la motilidad del colon y anomalías de la pared muscular del intestino grueso. Hay asociamiento o hay asociación con falta de ingesta de fibra en la alimentación natural. ¿Qué alteraciones de la motilidad nos van a ocasionar la posibilidad de desarrollar divertículos? ¿Sí? La diverticulosis colónica espástica podría ser una definición, es básicamente producida por una contracción sostenida de la capa muscular del colon, ¿sí? O se llama esto miocosis, es decir, hay espasmos bruscos de la luz intestinal, ¿no?, colónica, y que va a ocasionar un engrosamiento de la capa muscular circular que predispone a un incremento de su capacidad contractiva. Esto que va a ocasionar un acortamiento de las asas o de las teñas longitudinales y un estrechamiento o acortamiento de la luz intestinal. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Va a ocasionar un aumento de la presión intraluminal, ¿no? Hay engrosamiento de las austras, ¿sí? Se contrae bruscamente, y el aumento de la presión intraluminal que va a ocasionar que la mucosa evagine o se exteriorice a través de los vasos rectos, que son las zonas débiles entre la capa muscular, ¿no? ¿Qué va a ocasionar esto? Se van a formar cámaras colónicas en segmentos colónicos consecuentes o consecutivos, y va a ocasionar la protrusión de la mucosa a través de la capa muscular. ¿Qué anomalías va a haber a nivel de la pared muscular? Existe engrosamiento de las capas musculares, como hemos mencionado, de la capa circular, y acortamiento de las teñas, ¿no? Incremento considerable de la tasa de elastina, y que va a alterar las bandas longitudinales. Es decir, va a haber un engrosamiento de las austras que va a aumentar la potencia contráctil a nivel de la luz colónica, ¿no? ¿Qué función tiene la fibra? La fibra a nivel colónico disminuye la posibilidad de desarrollar divertículos. La fibra insoluble disminuye la presión dentro de la luz colónica, es decir, evita que haya espasmos continuos o constantes y que evite la formación de estas cámaras con una presión incrementada. ¿Por qué va a estar mediado esto? Por la ley de Laplace, básicamente, ¿no? Es decir, que va a haber una alteración de la tensión de la pared colónica y alteración en el radio o la luz colónica. La formación de divertículos está en relación directa a la tensión de la pared del colon. A mayor tensión de la pared colónica, mayor formación de divertículos. A menor radio de la luz colónica, mayor formación de divertículos. Es decir, aumento del grosor y disminución de la luz. Como hay esas dos alteraciones que va a haber, aumento de la presión dentro de la luz colónica con la consecuente protrusión de la mucosa hacia el exterior. ¿Qué característica tiene un divertículo entonces? ¿El divertículo del colon es verdadero o es un pseudodivertículo? Es un pseudodivertículo porque no tiene capa muscular, ¿sí? Es solamente mucosa que proyecta o se prolapsa a través de la capa muscular del colon. ¿Dónde encontramos con mayor incidencia, como hemos dicho? Colon izquierdo, ¿no? Colon sigmoides es la mayor zona de presentación del divertículo. Macroscópicamente, ¿qué vamos a encontrar cuando
cuando hagamos un estudio de anatomía patológica de un cadáver, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los divertículos de colon son invaginaciones de pequeñas con forma de matras o esféricas, ¿sí? Y más o menos el tamaño va de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Tienden a aparecer a lo largo de las tenias, ¿sí? Son elásticas, pueden comprimirse y vaciar fácilmente el contenido fecal. Esto es lo que van a ver ustedes cuando hagan un estudio de endoscopía. Van a ver orificios con contenido fecal, muchos de ellos, ¿no? Pero ¿qué característica tiene? Como el orificio es un poco amplio, cuando uno hace la limpieza del intestino, se vacía también el contenido del divertículo. Este es un estudio de anatomía patológica de divertículos perforados, ¿no? Básicamente van a ver un engrosamiento de toda la pared con probable proliferación o migración de todo el epiplo para cubrir el cuadro de perforación o el orificio que se ha producido por la perforación del divertículo, ¿no? ¿Qué característica histológica tiene? Como les dije, los divertículos tienen una pared fina formada por mucosa, ¿no? Plana atrófica y submucosa, ¿sí? Y capa muscular generalmente ausente o atenuada. Normalmente no tiene capa muscular. Es básicamente mucosa y submucosa. Es por eso que es fácil que se pueda perforar si hay un cuadro infeccioso, ¿sí? ¿Qué datos clínicos tienen estos pacientes con divertículos? La mayoría son asintomáticos, no tienen manifestaciones clínicas, son un hallazgo del estudio endoscópico generalmente. ¿Cuándo va a haber síntomas? Cuando se infectan, ¿no? En ese caso hablamos de una diverticulitis. ¿Qué característica va a tener el paciente? Dolor en hipocondrio izquierdo generalmente, flatulencia, distensión abdominal, alteraciones en el hábito evacuatorio, generalmente son pacientes con tendencia a la diarrea o al estreñimiento, y pacientes con heces muy sólidas, ¿no? Con los exíbalos que llamamos. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes o cómo los vamos a encontrar? Básicamente vamos a hacer estudios de imágenes, radiología de colon a doble contraste, tomografía, colonoscopia y estudios con radioisótopos. Esto es lo más común. Miren ustedes, es un colon largo, es de 6 sigmoides, colon descendente, transverso y colon ascendente, ángulo hepático, ángulo esplénico. Todas estas manchas que se ven acá con contenido vario son los divertículos. Divertículos en colon sigmoides, también hay en colon transverso, ¿no? ¿Qué vemos acá? Miren las austras bien marcadas, es un colon muy espástico, el colon transverso, y se ven proyecciones compatibles con divertículos en el colon transverso. Allá en el colon descendente también se ve, ¿no? Ahí se ven más claros, ¿no? Todas estas formaciones saculares son divertículos, y la mayoría de estos son hallazgos de estudio, no dan sintomatología. O podemos encontrar en una colonoscopia convencional o de rutina que se le haga al paciente estos orificios, ¿no? Orificios diverticulares y la mayoría con contenido fecal en su interior, ¿no? Ahí tienen orificios vacíos, ¿no? Cuando la limpieza ha sido adecuada, se vacían completamente los divertículos. Diagnóstico diferencial: síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis sistémica. ¿Qué característica tiene esto básicamente? Hay que diferenciarlo cuando generalmente hay manifestación clínica de dolor. Cuando el paciente viene con diverticulitis, ahí entraría nuestro diagnóstico diferencial. Porque acuérdense que la mayoría son asintomáticos, ¿no? ¿Qué tratamiento hay? La mayoría son asintomáticos, no van a necesitar medicación, pero siempre el aporte de fibra es una referencia, 20 a 30 gramos de fibra por día, formadores de heces, y silum, que es un aporte de fibra para ayudar a la evacuación adecuada del paciente. ¿Qué va a pasar con estos divertículos? ¿Cuándo va a haber manifestaciones clínicas? Cuando se infectan, eso se llama diverticulitis, o cuando sangra, ¿no? Hemorragia digestiva baja por enfermedad diverticular. Esas son las dos complicaciones más frecuentes de estos orificios diverticulares. ¿Qué es la diverticulitis? Es una inflamación del orificio diverticular
que va a causar manifestaciones clínicas, generalmente dolor. Y el más común en el colon izquierdo, ¿no? Generalmente es dolor en fosa ilíaca izquierda asociado a reducción peritoneal, náuseas, vómitos, dolorabilidad intensa, rebote positivo, manifestaciones similares a una apendicitis aguda, pero del lado izquierdo. Es más común en el colon izquierdo, sigmoide 65%, y puede darse en el lado derecho. Y esto va a simular una apendicitis aguda, ¿no? Si es en el colon derecho, 5%. Datos clínicos, manifestaciones de un abdomen agudo, dolor en fosa ilíaca izquierda, náuseas, vómitos, puede haber diarrea o estreñimiento, y en algunos casos puede haber sintomatología o manifestaciones de la vía urinaria. Va a haber reacción peritoneal, dolor en fosa ilíaca izquierda, puede haber masa palpable, distensión abdominal, y en algunos casos puede haber leucocitosis, bacteriuria y leucocituria por la vecindad de la vía urinaria. Y las complicaciones del divertículo, si no se trata en un periodo inicial que vamos a tener absceso o flemón, perforación libre, que se llama que es una peritonitis, o formación de fístulas, ¿no? Las fístulas se pueden dar hacia los órganos vecinos, hacia el intestino delgado, a la vejiga, al canal vaginal, al útero, obstrucción del intestino también puede tener este paciente, hemorragia baja, y básicamente algunas manifestaciones extradigestivas como el pioderma gangrenoso y gastritis. Esta básicamente es la vía de transmisión o de diseminación de la infección dependiendo de dónde se rompa el nervio, ¿no? Generalmente lo más característico son manifestaciones de una peritonitis. ¿Qué podemos encontrar? Colecciones perihepática, dependiendo de si se ha perforado el colon derecho, o podemos encontrar conexiones adyacentes a la región pélvica, ¿no? Un absceso pélvico cerca a la región del recto, ¿no? O podemos encontrar conexiones tan grandes que van a necesitar realizarse drenaje, ¿no? El drenaje percutáneo es una alternativa para evitar la cirugía en estos pacientes. Esta es una perforación de un divertículo que ha necesitado una cirugía por una peritonitis generalizada, ¿no? Ahí ven el orificio perforado del divertículo que necesita una resección colónica, ¿no? O podemos ver básicamente perforaciones en otros niveles, ¿no? Miren acá, este examen está proscrito en un paciente con diverticulitis, ¿no? No debíamos por qué ponerle contraste. Acuérdense que el divertículo infectado es una contraindicación para procedimientos invasivos, llámese colonoscopía o estudios de radiología a doble contraste. Si yo le hago una radiografía a doble contraste a un divertículo infectado, ¿qué voy a ocasionar? Puede empeorar la perforación. Miren acá, colon transverso, miren acá cómo sale el contraste, más o menos a nivel del ángulo hepático del colon, ¿no? Ahí que tenemos una fístula del colon a la vejiga, ¿no? Dice de conexión y comunicación entre el recto y la región vesical. Fístula rectovaginal, han puesto contraste y miren cómo se empieza a llenar la región de la vagina, ¿no? Fístula coloentérica, una comunicación entre el intestino grueso y el intestino delgado. Este es el obstrucción, básicamente ha habido un cuadro inflamatorio tan severo que se está comportando como una masa tumoral, ¿no? No permite el pasaje ni de aire, ni de arriba hacia abajo, ni el contraste que se ha colocado con un enema, ¿no? A nivel del recto sigmoide. Obstrucción de colon descendente, también hay ausencia de colon transverso, ¿no? No llega a filtrarse, probablemente hay cuadro inflamatorio severo así. ¿Cuál es el tratamiento de elección en estos pacientes? La mayoría de pacientes no necesitan intervención quirúrgica. Si no hay perforación, no hay una peritonitis generalizada, estos pacientes solamente se da cobertura antibiótica, reposo intestinal, hidratación, antibióticos que nos pueden cubrir gram negativos y anaerobios, como las cefalosporinas de tercera generación, metronidazol, clindamicina como alternativas. Y siempre en estos pacientes con diverticulitis deben diferir el estudio de colonoscopía y radiografía de colon con sulfato de bario
o contraste, ¿no? ¿En quiénes debe pensarse en cirugía? No todos los divertículos se operan, ¿sí? La mayoría, tratamiento antibiótico. ¿En quiénes debo pensar en cirugía? Si se ha presentado en menores de 40 años, si se han presentado 2 episodios de tratamiento médico que han necesitado antibiótico-terapia, en los cuales hay necesidad de descartar cáncer de colon, también es necesaria una cirugía, o si ha habido perforación, fístulas complejas o deterioro rápido del estado general del paciente. Paciente con diverticulitis, que en 24 a 48 horas empiezan a tener manifestaciones sistémicas, cuadros de sepsis, debe pensarse en tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace? Dependiendo de la zona que está comprometida. Si es colon sigmoides, puedo hacer una sigmoidectomía. Si es colon transverso, ¿qué voy a hacer? Hemicolectomía, ¿no? Si es colon descendente, colectomía izquierda. Si es colon ascendente o colon transverso, colectomía derecha, ¿no? Y la otra complicación que vamos a ver en la patología diverticular es el sangrado. ¿Dónde sangra el divertículo? Acuérdense que los orificios diverticulares son proyecciones de la mucosa a través de los vasos rectos. Los vasos rectos son los que irrigan la mucosa colónica. Y esos vasos rectos se erosionan por presencia de deposición, ¿no? Que fricciona la mucosa, se erosiona y se rompe un vaso en el lecho o en el fondo del divertículo, ¿no? Constituye el 20% de las complicaciones de enfermedad diverticular. El sangrado, acuérdense que es el tipo arterial y se debe a una erosión en el vaso situado en el fondo del divertículo. Puede ser de moderada e intensa la cantidad de pérdida de sangre que pueda tener el paciente, hasta pacientes con hemorragia masiva. Usualmente la manifestación del sangrado diverticular es que no tiene dolor, ¿sí? Y el 80% se autolimita. Solamente en el 20% restante vamos a tener la necesidad de intervenir haciendo una colonoscopia de urgencia, ¿no? Para tratar de ubicar el punto de la hemorragia o por lo menos orientar al cirujano qué segmento del intestino está comprometido, ¿no? Para que el cirujano pueda hacer la corrección o la resección quirúrgica adecuada. Esto es lo que tratamos de ubicar cuando hacemos una colonoscopia, el punto exacto de la hemorragia. Una vez que uno encuentra esto, puede hacer inyección de adrenalina, puede colocar clips, viendo básicamente cuál es el vaso sangrante o cuál es el tamaño del vaso que está comprometido. Si no podemos hacer eso, podemos hacer arteriografía selectiva. ¿Cuál es el problema de la arteriografía? Tenemos que tener una pérdida sanguínea promedio de 0,5 a 1 mililitro por minuto para que sea evidente la pérdida sanguínea, ¿no? Miren acá, todo eso está normal y allá se ve esta vasación del contraste a través de un vaso roto. ¿Qué nos permite esto? Hacer embolización selectiva. Si yo tengo el equipo de radiodiagnóstico y el grupo de gente que puede hacer, los radiólogos pueden hacer la radiología intervencionista, se podría hacer el taponamiento de ese vaso sangrado, ¿no? Y el otro es el estudio con Tecnesio 99. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, buscar puntos de hemorragia en sitios no convencionales. ¿Qué me ve acá? Acumulación de sangre en una zona central adyacente al ombligo. Si este es un paciente joven, yo puedo pensar probablemente que sea un divertículo de Meckel sangrante, ¿no? Que básicamente me puede orientar qué punto, qué zona está comprometido, de dónde está sangrando. ¿Qué necesitamos con esta técnica? Igual que la arteriografía, tiene que haber una pérdida de 0,5 mililitros por minuto para que sea confiable la prueba. Si es un valor de pérdida sanguínea menor, lo más probable es que no me permita hacer la valoración del punto exacto de la hemorragia. Este es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro. El miércoles, muchachos, es el examen. Hoy viene súper ser positivas, ¿sí? Por favor, 2 en punto el examen.
Va a durar 40 minutos, sí. Ya con eso. Traten de estar temprano. ¿Qué clase de resistencia? ¿Qué pasa en la pared? Envía la relación, por favor.